página 7 del módulo de ciencias, dogma central de la biología molecular. Vamos a hablar cómo es que ocurre en todo ser vivo el paso o la transferencia de los caracteres hereditarios de padres a hijos. No es que directamente los caracteres míos se pasen a mis hijos de frente, no. Ocurre todo un sinnúmero de reacciones químicas a nivel celular. Estas reacciones se van a dar por presencia de proteínas y lo más importante, por la presencia del ARN, que se encuentra en los ribosomas. Van a darse cuenta ustedes qué tan importante viene a ser el ribosoma dentro de una célula. La biología molecular, o en todo caso, cómo se transmiten los caracteres de padres a hijos, va a tener estos tres pasos: la replicación, transcripción y traducción. ¿Qué ocurre en la replicación? Miren ustedes, acá tenemos un cuadro muy interesante en donde nos va a resumir. Esto es lo que yo quiero que entiendan el día de hoy. Con que ustedes sepan esto el día de hoy, vamos a estar contentos. ¿Ya? ¿Qué ocurre en la replicación? En la replicación, el ADN va a crear una copia idéntica, se replica. Nosotros diríamos se duplica, ¿verdad? El ADN se replica. Y luego, este ADN replicado pasa al ARN en un proceso que se conoce como transcripción. El ARN traduce la información del ADN, por eso le llaman traducción, y elabora una proteína. Esta proteína es la que le va a decir al ADN, ya, está bien, pasa. Si es que esta proteína está fallada, esta proteína ocurre una interferencia, si en esta proteína hay una duplicación, etcétera, no va a continuar al siguiente paso. Repito, ojo, repito. ¿Qué sucede con el ADN? El ADN se replica y le va a dar esa información al ARN. El paso de la información desde el ADN hasta el ARN se llama transcripción. Este ARN, ¿qué hace? Traduce la información que le ha dado el ADN. A ese proceso se le llama traducción. Y una vez que tradujo la información del ADN, el ARN va a producir proteínas. ¿Sí? Este es el mecanismo en donde, cómo actúa la biología molecular. Miren acá, la replicación consiste en la duplicación del ADN utilizando enzimas como la helicasa, la ADN polimerasa y la ligasa. Una enzima viene a ser una sustancia que acelera una reacción química, ¿ya? Una enzima se le conoce como aceleradores de reacciones. Entonces, las enzimas siempre van a tener terminación asa. Por ejemplo, aquí tenemos la enzima helicasa. La helicasa rompe los enlaces de hidrógeno, por eso es helicasa. Luego tenemos la ADN polimerasa. ¿Qué hace esta enzima? Sintetiza una nueva cadena de ADN. Significa que elabora una nueva cadena de ADN. La ligasa. Ligasa, ligar, significa unir. Por lo tanto, la ligasa une los fragmentos de Okazaki. ¿Qué son fragmentos de Okazaki? Porciones de ADN. Ya lo vamos a ver más adelante. La transcripción. ¿Qué hace la transcripción? En la transcripción, ¿qué cosa ocurre? Se transfiere, ¿no? La información del ADN al ARN. Miren, el ADN delega su información al ARN. Aquí se elabora el ARN mensajero. Esta M, ¿qué significa? Mensajero. Para que puedan crear proteínas. Ya saben que esto va a crear proteínas. Aquí también participan algunas enzimas. ¿Cuáles son? La ARN polimerasa. En la traducción, ¿qué ocurre en la traducción aquí? Es la interpretación del ARN mensajero para la síntesis de la respectiva proteína en el citoplasma de la célula. Aquí participan los ribosomas. ¿Dónde se fabrican las proteínas, chicos? Aquí.
en los ribosomas. Y recuerden que las proteínas son parte estructural de todos los seres vivos. ¿Ya? Aquí está detallando en qué consiste la replicación. Toda célula cumple un ciclo de vida llamado ciclo celular. ¿Recuerdan? El ciclo celular, lo que es ¿cómo es esto del ciclo celular? La fase G, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la interfase. ¿Recuerdan? Eso lo hemos hecho varias veces, ¿no? En el ciclo celular. Muy bien, dentro de este ciclo celular va a llegar la replicación, donde nace, crece, se reproduce, ¿no? Estamos hablando de la reproducción. Dice, en la división de dos células hijas, en periodos que son, aquí está, ve, G1, S, G2 y la fase M de mitosis. ¿Recuerdan esto, no? Quizá más adelante esté, a ver, vamos a ver. No está, a ver, les vamos a hacer a recordar un poquito. A ver, a ver, a ver. Desde aquí hasta acá. Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Desde aquí hasta acá tenemos la fase S. No, acá es la fase G1, la fase S. No, aquí no, la fase S. Y aquí es la fase G2 y todo esto es la fase M. ¿Recuerdan? ¿Qué ocurría en la fase G1? Duplicación de los organelos citoplasmáticos. El citoplasma aumenta de tamaño. En la fase S, duplicación de organelos nucleares. El núcleo aumenta de tamaño. En la fase G2, la célula empieza a almacenar energía para entrar a la fase de la mitosis o de la meiosis. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto con detalle anteriormente. Les estoy haciendo recordar porque aquí menciona, miren, ve, G1S, G2M, ¿qué cosa es? Todo esto son las etapas de la división celular. Deben repasar un poquito las lecturas del año pasado. Si una célula se divide por mitosis, vamos a obtener dos células hijas genéticamente idénticas. ¿Recuerdan? Es decir, y acá dice, si una célula se divide por mitosis, debe repartir su material genético de manera exacta. Es decir, replicando o copiando una fibra de ADN molde para sintetizar o crear otra cebra de ADN hija igual a la anterior. En la mitosis, recuerdan ustedes, yo tenía una célula, esta es una célula con su núcleo, y aquí obteníamos dos células hijas genéticamente idénticas. ¿No? Este es el núcleo de la célula. Incluso nosotros habíamos puesto, si esto tiene una carga nuclear 2N, esto va a ser también 2N y esto también 2N. Lo que nos decía que en una mitosis, porque esto es la mitosis, en una mitosis, ¿qué ocurre? Se crean, de una célula madre, se crean dos células hijas genéticamente idénticas. Perdonen, chicos, la gripe me quiere dar, ojalá no sea el COVID. Tenemos acá, les decía, dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. ¿No? Esto es una mitosis. Pero, ¿qué significa que sean genéticamente idénticas? Aquí tuvo que pasar algo. ¿Cómo es que aquí el ADN presente en esta célula primaria, en esta célula madre, esté presente igual acá y también esté presente en la otra célula? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Por qué? Ah, ya, ahí es en donde se explica esta parte de acá de la transcripción. Miren, donde dice, ve acá, de manera exacta, es decir, replicando o copiando fielmente una hebra de ADN molde para crear otra hebra de ADN hija igual a la anterior. O sea, le copia. ¿Y quién se encarga de copiar? No hay una fotocopiadora ahí en la célula, pero ellos tienen sus mecanismos para copiar. ¿Y cómo lo hacen? A través de todo este proceso. Todo este proceso que hemos mencionado acá permite a la célula copiar la información genética de una célula madre para transferirla a sus células hijas que son genéticamente idénticas. Avanzamos. Esta replicación ocurre en el periodo S. ¿Recuerdan? Los primeros, a ver, vamos a ver si está acá.
habíamos hecho la etapa G. Aquí está, aquí está. ¿Qué ocurría en la etapa G? G1, ¿qué ocurría en esta fase? El plasma aumenta de tamaño. El citoplasma aumenta de tamaño. ¿Por qué? Porque se duplican los organelos citoplasmáticos, les había mencionado. ¿Qué ocurre en la fase S? El núcleo aumenta de tamaño. ¿Y por qué aumenta de tamaño el núcleo? Porque se duplican los organelos nucleares. Y de eso estamos hablando, miren acá. Dice, la replicación ocurre en el periodo S, fíjense. La replicación del ADN, esto de acá, la replicación del ADN, va a ocurrir en el periodo S, acá, en esta etapa, en donde se duplican los organelos nucleares. ¿Por qué? Porque el ADN se encuentra en el núcleo de la célula. No olvidar eso. ¿Ya? Y aquí está explicadito, ¿ve? Y se inicia en el instante en que aparece una nueva célula descendiente de otra que se... Miren, ¿ah? ¿Dónde va a ocurrir? Aquí. ¿Y en qué momento inicia? Después de pasar toda la mitosis, se obtiene una célula hija, otra vez va a empezar a pasar la fase G1, la fase S, y así sucesivamente. Incluso les había dicho que nosotros, los seres humanos, en nuestra piel tenemos más de 100.000 células que se regeneran día a día, cada 24 horas. 23 horas para ser más precisos. Y también les había mencionado que estas células muertas se caen, ¿dónde? En nuestras sábanas, en nuestra cama, en nuestro mueble. Y si nosotros sacudiéramos todo eso, vamos a encontrar un montón de células propias, nuestras. Entonces es una parte introductoria. La definición ya la tienen acá. Ustedes la van a leer nada más, ¿sí? Yo ya les he explicado, así que vamos a continuar, ¿ya? Voy a continuar. Las etapas de la replicación. La replicación, ya saben, es cuando una hebra de ADN se va a duplicar, ¿no? Solamente del ADN. Acá tenemos el ADN original. Esta se va a clasificar en una primera generación y en la segunda generación. ¿Y qué son estas? Aquí vamos a ver. ¿Cómo inicia la duplicación del ADN? Esta enzima, la topoisomerasa, ¿qué hace? Desenrolla el ADN. Aquí está el ADN, ¿no? Viene una enzima y lo desenrolla, porque esto está en un sistema helicoidal. ¿Recuerdan que les había hablado de la estructura tetradimensional del ADN? ¿Alguien averiguó? Creo que nadie, ¿no? Entonces, esta estructura helicoidal que presenta el ADN, o sea, que en donde las secuencias de aminoácidos están distribuidas en el espacio, pero unidas mediante enlaces puentes de hidrógeno. ¿Qué tiene que ocurrir? Viene una enzima y rompe el enlace, de tal forma que obtiene una cadena por acá y otra cadena. ¿Ya? Eso es lo que hace la topoisomerasa. Luego viene, no, la topoisomerasa lo primero que hace es desenrollar la cadena. Esta cadena que está así bien envuelta, lo desenrolla. Solamente lo desenrolla, pero lo tiene en forma paralela. Luego viene la ADN helicasa y esa sí la va a romper. ¿Ya? Desenrollándolas en dos cadenas antiparalelas. Las SSB son proteínas desestabilizadoras. ¿Y qué cosa desestabilizan? Como el ADN son moléculas bien estables, estas cuando ya los desenrollaron, están así, quieren volver a enrollarse, quieren volver a estar juntos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estas SSB vienen y se paran acá y no dejan que estas dos cadenas antiparalelas se vuelvan a unir. Eso es lo que hace, ¿ya? Impide que las cadenas se vuelvan a enrollar. Luego tenemos la primasa. ¿Qué hace la primasa? Ah, ¿tiene su prima? No. Es una enzima que va a sintetizar ADN. Dice, enzimas encargadas de la síntesis de los primeros cebadores para elaborar ADN, para fabricar ADN. ¿Qué es un cebador? Un cebador es una secuencia de ácidos nucleicos para que digan en dónde va a empezar la replicación, en qué momento. Entonces, una vez que salen los cebadores, dicen aquí empieza, listo. Una vez que empieza, ya se empieza a duplicar la secuencia de ADN. Todo esto en la iniciación. La elongación. ¿Qué es la elongación?
La elongación es cuando ya se copió la primera parte y se va a formar la copia de este original. La ADN polimerasa 3, que también recibe el nombre de polimerasa C, se encarga de colocar los desoxirribonucleótidos por complementariedad de bases nitrogenadas. Les vamos a explicar esto acá en la pizarra, ¿ya? O aquí nomás aquí. En clases anteriores les he explicado, lo voy a hacer bien bonito, si es que esto se llama bonito. Les hemos explicado en clases anteriores que aquí tenemos nosotros al ADN con una estructura helicoidal formando enlaces, ¿verdad? Y también sabemos que cada enlace tiene una base púrica. Hemos dicho bien que la adenina va con la timina, la citosina va con la guanina, siempre en ese orden. Si acá está timina, ¿qué va a venir acá? Adenina. Si por acá está la guanina, ¿qué va a venir? La citosina. Siempre en ese orden, chicos. ¿Qué va a ocurrir con la ADN polimerasa? La ADN, recuerden que esto ya fue roto, ¿no? Esto ya se rompió con la proteína desestabilizadora, la ADN helicasa y la topoisomerasa. Esto se rompió, lo rompimos. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar más o menos esta forma, en donde aquí van a ver los puentes, pero que no van a tener sus pares complementarios. Es decir, me va a quedar así. Si aquí está la adenina, aquí tenemos a la timina, por acá está la citosina, por acá la guanina, y así sucesivamente. ¿En qué trabajo hace la ADN polimerasa 3? ¿Qué hace? Este ADN polimerasa 3 lo que hace es agarrar y traer a otro par complementario. O sea, trae lo otro que le va a faltar a esta cadena de ADN. Y si acá está la adenina, le va a poner la timina. Si acá está la timina, le pone la adenina. Si acá está la guanina, le pone la citosina. Y así sucesivamente. Ese es el trabajo que hace la ADN polimerasa. Complementa, completa lo que ya había quedado como en el molde, ya lo que había quedado en la hebra molde, lo completa para formar una nueva molécula de ADN. ¿Está bien? Todo lo que hemos explicado lo hace la ADN polimerasa. ¿Qué dice? Dice, estas enzimas se encargan de colocar los demás desoxirribonucleótidos por complementariedad. Cuando dice complementariedad, se está refiriendo ¿qué le falta a la adenina? La timina. ¿Qué le falta a la citosina? La guanina. Siempre va en ese orden, ¿ya? La adenina va con la timina y la citosina con la guanina. Nunca puede ir adenina con guanina, ¿ya? Nunca. O adenina con citosina, no puede ir. Si eso sucediera, nosotros sufriríamos una mutación. ¿Está bien? Dice, por complementariedad de bases nitrogenadas, elongando la cadena en sentido de 5 a 3. Ya se han dado cuenta, ¿no? Elongando, que se refiere al hecho de que le va a formar a la cadena complementaria. Y obviamente lo hace gracias a otras enzimas. Tenemos el ATP, DCTP, TTP, etcétera, ¿no? Quienes van a proporcionar energía para que esto ocurra. Y finalmente las proteínas estabilizadoras. ¿Se acuerdan? Aquí hay las SSB que son desestabilizadoras. ¿Qué eran las desestabilizadoras? Una vez que se había desenrollado y cortado los enlaces del ADN, ahora se ponían proteínas para impedir que esto se junte. Cuando ocurre todo lo contrario, ¿qué se hace? La célula empieza a producir proteínas estabilizadoras, es decir, proteínas ahora que los junte, que permite juntar, unir los enlaces y formar la cadena característica del ADN, la que es muy vista, ¿no? Muy reconocida. Las proteínas estabilizadoras. Se coloca a continuación el fragmento de Okazaki para estabilizarlos, se van formando varios fragmentos. Ya, todo lo que les he explicado está acá. Y aquí está el... Aquí está todo lo que les he explicado. Ya cuando se rompe, se vuelven a unir, etc.
Luego tenemos la terminación. Ojo, recién estamos hablando de la AR, de la replicación del ADN. ¿Eh? La ADN polimerasa, ¿qué hace? Esta ADN polimerasa lo que hace es que recuerden que ya están unidos, pero no están todavía en proceso, en el sentido helicoidal que siempre se caracteriza. Va a ocurrir todo lo contrario a esto. ¿Se acuerdan que acá había una primasa que hace que va a dar origen, ¿no? Ya se originó. Las proteínas desestabilizadoras, ya tenemos nosotros lo contrario, que es una proteína estabilizadora. Aquí la ADN helicasa, que formaba cadenas antiparalelas. Ahora, en respuesta a la ADN helicasa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la ADN polimerasa. ¿Y qué hace esta ADN polimerasa? Si la helicasa formaba cadenas antiparalelas, ahora la helicasa forma cadenas paralelas. También teníamos la topoisomerasa, que desenrollaba la cadena del ADN. Ahora tenemos la ligasa, que va a enrollar la cadena de ADN. O sea que se hace lo mismo, pero en sentido contrario. Obviamente no son las mismas enzimas las que trabajan, sino son diferentes. ¿Hasta aquí alguna duda?